¿Es usted de las personas que en realidad desean alcanzar todas las promesas de nuestro Dios? ¿Es usted de las personas que en realidad están interesadas en las bendiciones eternas de nuestro Dios, pero no está haciendo nada al respecto? O sea, hace que nada más usted desea estar bien con Dios, desea alcanzar o ser parte de todas las promesas de nuestro Dios, pero a la vez se ajena de las cosas de nuestro Dios. ¿Cree usted que haciendo esto Dios le va a recompensar favorablemente? ¿Cree usted que ignorando su obra, haciendo a un lado los propósitos de nuestro Dios, cree usted que en realidad así Dios le va a compensar? Está tremendamente equivocado. Tremendamente equivocado. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, precisamente para que usted y yo, como cristianos, como hijos suyos, lleguésemos a alcanzar todas las promesas eternas de nuestro Dios, tenemos que mantenernos firmes. Firmes en la profesión, es decir, en la confesión de nuestra esperanza en sí. Es decir, tanto en nuestra fe como en la esperanza de nuestro Dios, tenemos que mantenernos firmes. Pero si nosotros seguimos ignorando a nuestro Dios, hermanos, lejos de obtener eso, vamos a obtener otra cosa. La palabra de nuestro Dios nos dice, y como está viendo en la diapositiva, el texto es Hebreos capítulo 10, del versículo del 19 en adelante. Hebreos, vaya conmigo a la escritura, Hebreos capítulo 10, versículo del 19 en adelante, cuando dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por la sangre de Él, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y el Espíritu Santo nos aclara a qué se refiere. Dice: esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo mismo, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengámonos, dice, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día, dice, se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y nos da como ejemplo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y nos dice: el que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin piedad alguna. Es decir, irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algo indescriptible, que no se puede ni siquiera pronunciar, lo horrendo que puede llegar a ser, hermanos, ser un vaso de la ira de Dios.
Cuando se escribió esta carta, hermanos, bueno, déjame decirle primeramente, ¿por qué? Principalmente porque es importante que todo cristiano precisamente se mantenga firme, sin fluctuar, dice, en la profesión, es decir, en su fe de la esperanza misma. Yo tengo mi fe, tengo mi confianza en lo que Dios me ha prometido. Eso es lo que implica mantenerse fe en lo que Dios nos ha prometido. La promesa del Señor, acuérdense cuando dice Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esas son las promesas del Señor. Y eso es lo que hemos creído, usted y yo. Pero debemos de mantenernos firmes precisamente. Y ahí nos dice de qué manera precisamente. Cuando dice considerándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Considerándonos primeramente, dice. Y luego dice al amor y a las buenas obras y no dejando de congregarnos. ¿Por qué es importante? Porque solo así, hermanos, nuestro Dios hará realidad todas sus promesas. Solo así. Como dice el versículo, precisamente el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel, hermanos. Nuestro Dios en toda la Biblia nos enseña que Él siempre cumple con lo que promete. Salmo 84, versículo 4 dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban, te dan honra y gloria, dice el Señor. Cuán bienaventurados son, hermanos. Pero solo los que en Él confían pueden hacer realidad todas sus bendiciones. Pero si abandonamos la profesión, de nuestra esperanza, hermanos, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara? Cuando dice sin fluctuar, hermanos, esa palabra, cuando habla sin fluctuar, ese, por ejemplo, es el movimiento de la ola, el del mar, por ejemplo, que está aquí y está arriba y luego abajo, arriba y abajo. Este movimiento, hermanos, prácticamente describe algo que es inconstante, que no hay una firmeza. No hay seguridad. Son los que estamos ahorita aquí, después nos salimos, entramos, salimos, venimos cada dos, 3 meses. Eso no es consistencia. Más que todo es inconsistencia. Por eso Santiago mismo dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es inseguro no va a ser firme su convicción. Hermanos, cuando se escribió esta carta, algunos eruditos o algunos conocedores de la historia nos dicen, hermanos, y de acuerdo a algunos textos ahí que son claves para describir esto, nos dicen que esta carta a los hebreos se escribió aproximadamente entre los años 67 hasta los años más o menos 86. Si es en los 67 aproximadamente, acordémonos que en el año 70, hermanos, fue cuando fue la destrucción de Jerusalén. Pero en esos años, hermanos, la primera persecución la inició el emperador Nerón. Fue el que le dio muerte, hermanos, al apóstol Pedro. Y se dice que después Domiciano a Pablo. Pero fue una secuencia de persecuciones. El ser cristiano en aquel tiempo, hermanos, realmente era terriblemente difícil. Terriblemente difícil. Cuando ahorita tenemos aquí los anuncios y enfermedades y algunos anuncios, voy a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les he dicho anteriormente, en un simulacro, en aquel tiempo, cómo eran los servicios a nuestro Dios y cuáles eran los anuncios. En la actualidad decimos va a haber una campaña, va a haber una actividad, va a haber reunión de matrimonios, va a haber esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de culto en este país.
En aquel tiempo, hermanos, no había una libertad de culto. En aquel tiempo, hermanos, sufrían persecución los cristianos, nuestros hermanos en la fe. Ellos no podían proclamar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, porque el único Señor que existía para el Imperio Romano era el César. Y si usted no reconocía al César como su Señor, entonces era llevado al Coliseo. A usted y a su familia ya eran puestos en el medio para ser devorados por los leones o quemados vivos como antorchas humanas, o ser crucificados. Realmente era terrible, hermanos, permanecer fiel al Señor en esa época. Y hoy en día que no sufrimos persecución, hermanos, que no sufrimos nada de eso. Tener inconsistencia en nuestra fe, tener inseguridad, hermanos, en lo que anhelamos. No tentemos a la ira de nuestro Dios, hermanos. No tentemos, porque Dios puede levantar un enemigo acérrimo en una nación, en una persona que empiece la persecución y empecemos a sufrir cosas terribles. Por eso, si abandonamos nuestra fe, hermanos, vamos a sufrir un peor castigo. No solamente la ira de los hombres, sino aún también la ira de nuestro Dios. Acordémonos, tenemos ahí en el pasado, cómo es que el pueblo de Dios, hermanos, sufrió a consecuencia de la ira de nuestro Dios, cuando el pueblo mismo, allá en Números capítulo 20, decía: estamos hastiados de este pan tan liviano. Blasfemaron contra Dios y blasfemaron contra Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Dios? Envió serpientes ardientes para que fueran mordidos por ellas y muriesen. Tentaron a la ira de Dios, provocaron a la ira de nuestro Dios. De hecho, ahí mismo en Hebreos capítulo 3 nos habla. Mire, en Hebreos capítulo 3, versículo del 12 en adelante. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque si somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes Dios estuvo disgustados 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. A causa de su incredulidad. Nuestra fe, hermanos, no solamente tiene que ser verbal, sino tiene que ser activa. Porque nuestra fe tiene que obrar, hermanos, por amor a nuestro Dios. Como dice en Gálatas capítulo 3, es una fe viva que obra por el amor de nuestro Dios. Y si nosotros no hacemos eso, hermanos, si seguimos siendo inconstantes, inseguros e infieles en las cosas de nuestro Dios, si seguimos rehusándonos a hacer la voluntad de Dios, a participar en la obra de nuestro Dios, hermanos, tengamos cuidado, porque estaremos provocando la ira de nuestro Dios. Entonces, por eso, mis amados hermanos, qué importante es que nosotros afirmemos nuestra fe en la esperanza que Dios nos ha dado, porque de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿cómo debemos de mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza? Y ahí mismo nos dice el Espíritu Santo. En la revelación misma de su palabra nos dice ahí en Hebreos capítulo 10 y en el versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Para estimularnos al amor. Yo sé que estoy seguro, si usted se acuerda, hermanos, de una vez les expliqué qué implica el hecho de estimularnos. Paroxusmos
implica el hecho de excitar a la acción, de provocar a la acción. Cuando les configuraba, cuando se hace un trasplante de corazón, hermanos, que más antiguamente, una vez que se implantaba el corazón, se quitaba el malo y se ponía el bueno, se conectaban las arterias cardiovasculares, hermanos. El corazón todavía no palpitaba, entonces para poderlo hacer funcionar, se le apretaba como si fuera una esponja. Al apretarle, el corazón empezaba a succionar y a traer entonces, y ya empezaba su función, es excitar al corazón a la acción. La acción que nosotros estamos haciendo, el hecho de estimularnos, de provocarnos, es el hecho de animarnos. Y de alguna manera, a través de la palabra, nuestro Dios lo que está haciendo con su mano poderosa, entrar en nuestro corazón y animarnos precisamente. Porque aquel que no está haciendo nada, que dijo Santiago en el capítulo 2, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así nuestra fe sin obras es muerta. Es muerta. Dios nos dio vida a usted y a mí. Ese fue el gran milagro que Dios hizo en nosotros. No el habernos sanado físicamente, no el habernos solucionado algún problema, no. El más grande milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo es habernos dado vida en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vez que obedecimos el Evangelio en las aguas, resucitamos así como el Señor resucitó de las tumbas. Y nos ha dado vida. ¿Pero para qué? Para estimularnos al amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Dese cuenta, la medida, la regla, el ejemplo, la norma a seguir es Cristo mismo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, no como ustedes quieran, no en el modo que ustedes quieran, como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor, hermanos? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga ¿qué? Su vida por sus amigos. Tenemos que estar dispuestos entonces también a dar nuestra vida por nuestros hermanos en la fe, la vida por nuestros semejantes, la vida por nuestro prójimo, para la obra de nuestro Dios. Como bien lo decía nuestro hermano en la mañana, tenemos al Ser Supremo, nuestro Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. El Señor mismo les decía: id por todo el mundo y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe qué? No lo creemos, mi amiga. No creemos que el Señor está con nosotros. Iglesia del Señor, el Señor mora entre nosotros. El Señor está entre nosotros, hermanos, para su honra y gloria, exactamente. Pero Él espera que hagamos su voluntad y que nos amemos. Porque el amor disipa, el amor quita todo prejuicio, todo sentimiento negativo. No vamos a hacer acepción de personas, porque si Dios, siendo Dios, no hace acepción de personas, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro estando con Cornelio en el capítulo 10? Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y sobre todo por eso, hermanos, el amor nos va a ayudar para soportarnos los unos a los otros. Y principalmente esto inicia, hermanos, el amor inicia principalmente con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Con tu esposa, con tu esposo, con tu hija, con tu hijo.
con tu hermano, con tu hermana que tienes a tu lado. No es para que nos pongamos un tropiezo. No es para que nos hagamos más complicada la obra del Señor. No es para que nos compliquemos la salvación, sino para que nos ayudemos mutuamente, para estimularnos al amor de nuestro Dios, hermanos. Que eso es lo que Dios desea y espera, estimulándonos al amor, animándonos a permanecer fieles en la fe del Señor, hermanos. Cuando Pablo le decía, por esto mismo añadía a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal. Porque si tenéis, dice, segunda de Pedro, dice, por medio de las cuales, dice, nos ha... poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, dice. Amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará, dice, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, no ha visto nada, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firmes en vuestra vocación y elección, porque si haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Por eso cumplamos con el deseo de nuestro Dios, estimulándonos al amor. Y no solamente al amor, sino estimulándonos a las buenas obras. Hebreos 10:24. También tenemos que alentarnos a las buenas acciones que Dios preparó para que las lleváramos a cabo en su nombre. Acordemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 2:10, hermanos. Somos linaje suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos un cuerpo, hermanos. Somos miembros del cuerpo del Señor. Y todos de alguna manera funcionamos de acuerdo a la necesidad del cuerpo y del edificio mismo. Qué hermoso ayer, hermanos. Tener hermanos que sacrifican su tiempo y sus habilidades. Hasta nuestro hermano Roy andaba trabajando aquí entre nosotros. Al menos ahora nos tocó a nosotros. Yo llegué casi ya de papita porque ya casi habían hecho todos los hermanos. Y yo no llegué tarde, llegué a tiempo, pero los hermanos se me adelantaron. Yo venía con toda la enjundia, con toda la fuerza, ¿verdad? Pero acá nuestro hermano José Sosa, hermanos, que es el que pues trabaja en la jardinería y todo eso. No, hombre, hermano, ya casi, ya llevaba ya el 95% ahí del trabajo. Pero es hermoso ver hermanos así, hermanos. Y esto lo digo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y lo hacen por amor a nuestro Dios, hermanos. Y así como hay otros grupos que trabajan en lo mismo, hacen lo mismo. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras, mientras que otros nos ocupamos en otras cosas, también pueden ser más espirituales. Qué bueno que tenemos ancianos ahora. Pobre de ellos. Hay que orar, hermanos, por los ancianos, porque tienen mucho trabajo por hacer. Y por todos los maestros también. Todos trabajamos a la par para la honra y gloria de nuestro Dios. Y esto no es novedoso. Acordémonos cómo es que la iglesia del Señor, hermanos, allá en Hechos capítulo 2, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También la iglesia de Cristo los primeros días estuvo bien activa, estimulándose al amor y a las buenas obras. Mientras que muchos se dedicaban a eso, Pedro y Juan, hermanos, iban al templo a predicar la palabra de nuestro Dios. Todos trabajando en conjunto, y todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios espera ahora de nosotros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Todos, hermanos, de aquí somos útiles para la obra de nuestro Dios. Y todos somos iguales ante la presencia misma de nuestro Dios. Tan importante es como el que aspira a la alfombra, como el que limpia las bancas, como el que limpia los baños, como el que está aquí predicando, o como el que está allá ministrando.
Todos somos iguales ante la presencia misma de nuestro Dios. Nadie es más, nadie es menos. Porque Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para acabar pronto, porque ya el tiempo lo tengo encima, hermanos, estimularnos a congregarnos siempre. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lamentablemente. El no asistir a la iglesia, hermanos, tarde o temprano se hace una costumbre. El primer día le va a doler. Híjole, no pude estar con los hermanos. Cómo los extrañé. Los voy a extrañar mucho los hermanos. Pasa el siguiente domingo y no se reúne. Y, híjole, otra vez no va a poder estar ahí con los hermanos. Le va a doler un poco menos. La tercera vez, hermanos, ya ni va a sentir. La cuarta, si te vi, ni me acuerdo. Ya no siente nada. Se hizo una mala costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No descuiden. Como dice el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 2:13, si descuidamos una salvación tan grande, hermanos, ocupémonos de nuestra salvación, más que todo, dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahí mismo Hebreos capítulo 12, versículo 28, así que habiendo recibido en reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y temblor, porque Dios es fuego y fuego consumidor. Por eso, mis amados hermanos, para acabar, porque el tiempo lo tengo encima, si deseamos nosotros alcanzar esta salvación tan maravillosa, hermanos, que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros en realidad deseamos mantenernos dentro de esa salvación hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, por todo su pueblo, por su iglesia, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Mantengámonos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo? Estimulándonos los unos a los otros al amor, estimulándonos a las buenas obras y estimulándonos, animándonos precisamente a no dejar de congregarnos. Si cumplimos con estas cosas que Dios demanda y requiere de cada uno de nosotros, hermanos, el día que el Señor venga, nos va a llevar con Él a su gloria misma. Por eso, si tú, mi amigo, mi amiga, en realidad estás realmente interesada en la salvación de nuestro Dios, cuando dice la Escritura, permanezcamos firmes en la profesión de nuestra esperanza, habla de nuestra fe. No solamente es una cuestión de confesar a Cristo. Algunas personas dicen, yo ya confesé a Jesucristo como mi Salvador. Y qué bueno, porque tienen el deseo de que así sea. Pero te has puesto a pensar, ¿y Él ya te recibió a ti como su creyente? La única manera de cómo nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos recibe es a través del Evangelio. Por algo el Señor nos dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, el que no obedezca al Evangelio, será condenado. ¿Por qué en el Evangelio? Acuérdese que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y cuando usted va a obedecer el Evangelio, es porque usted está dispuesta o dispuesto a renunciar al pecado, a no vivir más conforme al pecado. Y porque usted está dispuesto a entregar su vida al Señor en obediencia al Evangelio. En el bautismo, precisamente, que cuando uno es sumergido en el agua, uno está muriendo al pecado, así como Cristo murió por nosotros en la cruz como pecador. Él murió en la cruz y fue sepultado. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo del 4 en adelante, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En ese momento, cuando uno obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las aguas, dice que en ese momento somos sepultados juntamente con Él. Y resucitamos también al salir del agua, representa la resurrección, dice, resucitamos juntamente con Él. Es decir, que en ese momento nuestras vidas se están uniendo a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el Señor nos está recibiendo a nosotros.
y nosotros a Él como el único, el unigénito Hijo de Dios. Pero para eso usted tiene que creer, Romanos capítulo 1, versículo 16. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados, Hechos 2, versículo 38. Tiene que estar dispuesto a vivir una vida santa y piadosa delante de nuestro Dios, Lucas 12, versículo 8 y 9. Todo aquel que me confesare delante de mi Padre, si yo también le confesaré. Pero también tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hechos 3, versículo 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora el apóstol Pablo, el que dice que somos salvos por gracia, hermanos, él también fue bautizado. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ananías le dijo: ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y en Hechos capítulo 9, hermano, nos dice que Pablo fue bautizado, porque solamente así se entra en la gracia de nuestro Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, si también deseas ser alcanzado con la promesa de nuestro Dios, obedece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera solamente tendrás acceso a todas sus promesas. Mientras entonamos un himno de invitación, puestos en pie todo aquel que pueda hacerlo, hermanos, y cantemos este canto de alabanza a nuestro Dios, que ya nuestro hermano ya está listo con él.